Versículos del 1 al 6 en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Este pasaje nos servirá hoy de reflexión en esta mañana para ver qué el Señor quiere decirnos a nuestra iglesia y a nuestras vidas en particular. El libro de Josué es un libro de mis favoritos en la Biblia. Realmente el personaje Josué me encanta, cómo el Señor le utilizó, cómo el Señor le guió, le mostró y nos tiene tantas lecciones. Y este libro en esta mañana también tiene lecciones para todos nosotros. Vamos a poner atención a lo que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3. Dice: Josué se levantó de mañana, muy pronto por la mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, 1 kilómetro, y no os acerquéis a ella, al arca. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén. Cada uno de nosotros se encuentra en un momento diferente de la vida. No tenemos 2 vidas iguales. No hay 2 vidas paralelas. Tus circunstancias son tus circunstancias, y las circunstancias de las cuales tú vives poco tienen que ver o nada tienen que ver con las circunstancias de la persona que está delante o a tu lado en esta mañana. Incluso la propia iglesia de Denia, nuestra iglesia que estamos dentro del centenario, celebrando desde el mes de febrero tantas actividades y programas, vemos que nuestra iglesia vive unas circunstancias diferentes a otras congregaciones, a otras iglesias. El ritmo de nuestra iglesia es un ritmo diferente porque estamos en un año de celebración, un año de alegría, un año de regocijo. Un año que le decimos al Señor lo que terminamos de cantar, aunque algunos de vosotros lo susurrabais, pero se lo decimos con todo nuestro corazón: tú, Señor, has sido fiel. Porque si no hubiese sido por la fidelidad del Señor, la historia de esta iglesia se hubiera destruido hace bastantes años, cuando estábamos perseguidos durante la guerra civil, después de la guerra civil, cuando tantos años la iglesia fue menospreciada. Pero Dios fue fiel. No fueron fieles solamente nuestros antepasados, Dios fue fiel. Y porque Dios ha sido fiel en sus propósitos, en su programa, en su ministerio, tú y yo estamos aquí en esta mañana celebrando su fidelidad. Su fidelidad constante. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a veces a mí me ocurre. No siento esa fidelidad de Dios. A veces es como si tuviéramos que tener un rayo especial de Dios y una voz especial que nos hablara de una manera muy contundente. Yo quisiera, pero Dios no nos habla hoy en día de estas maneras. Pero su fidelidad está ahí. Y por esto, cuando recordamos el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo.
El bien y la misericordia me seguirán todos los días, dice, todos los días, lo dice el Señor, me seguirán todos los días del bien y la misericordia. Qué precioso es saber que Dios es fiel, aunque yo no soy fiel a Él, pero sí que tengo que procurar ser fiel. Yo no me puedo conformar que la gracia de Dios me cubre, yo no me puedo conformar que Él me perdona, yo no me puedo conformar que yo resbalo, hago mi vida y Él ya me bendecirá. No me puedo conformar, porque eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que yo tengo que reconocer su fidelidad y yo tengo que reconocer sus caminos. Y yo en medio de mis adversidades, en medio de mi vida de cada día, tengo que someterme al Señor. He dicho que cada uno de nosotros vive una circunstancia diferente, unos retos distintos, unos problemas diferentes. Cada hogar, cada familia. Hay personas que envidian al vecino del quinto y dicen, si yo tuviera la vida del vecino del quinto, yo sería más feliz. No te engañes. Si tú vivieras la vida del vecino del quinto, serías más desgraciado. Porque tú no conoces la vida de los demás, no conoces sus circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias y nuestra vida y nuestros quehaceres y nuestros problemas y nuestros temores y vivimos nuestros riesgos y nuestras situaciones de incertidumbre. Todos nosotros vivimos incertidumbre. Nadie aquí en esta mañana puede decir que está exento de incertidumbres. Esto es real. Pero lo importante es que debemos de tomar decisiones. Esto es lo importante. Y debemos de tomar las decisiones que son correctas. Porque ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que si yo tomo decisiones equivocadas, mi fin va a ser malo. Mi fin va a ser malo. Hay decisiones que se toman en el corazón que son al final camino de muerte. Lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que quien siembra vientos, ¿qué recoge? Esa sí que la sabéis, ¿eh? Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y es verdad, es natural. Es una regla de tres espiritual que es así. Yo no puedo sembrar maldad y recoger bendición. Yo no puedo sembrar incertidumbre y recoger seguridad. Yo no puedo sembrar una vida como yo quiera y luego ser bendecido por los demás y por Dios. Eso no funciona así. Y el pueblo de Israel se encontraba en un momento de tomar grandes decisiones. Siempre las tuvo que tomar. Los 40 años en el desierto fueron 40 años de malas decisiones. Porque ese viaje lo podían hacer en más corto tiempo. Sin embargo, tardaron 40 años porque fueron desobedientes. Fueron rebeldes. Y lo dice la palabra de Dios una y otra vez, lo rebelde que fue el pueblo. Rebelde contra Dios, rebeldes contra Moisés, rebeldes contra la voluntad de Dios. Todos se quejaban, de todos estaban siempre hartos, siempre estaban con la cara triste porque no estaban en comunión con Dios. Y esos 40 años se hicieron larguísimos, pero llega un momento en que ya se encuentran frente a Canaán, se encuentran frente a la tierra prometida. Y es un momento de una gran decisión, porque lo hemos leído en este pasaje de Josué capítulo 3. Está diciendo aquí el escritor bíblico que Josué dijo al pueblo que se levantaran de donde estaban y que salieran de Sittim, que es la ciudad y el lugar donde estaban, y que se fueran a la orilla del río Jordán, 1 kilómetro nada más. 10 kilómetros nada más. De Sittim al río Jordán había 10 kilómetros. ¿Cómo es posible que Josué les diga esto? ¿Cómo es posible que ellos han estado en Sittim durante varios años? El campamento en Sittim fue bastantes años que estuvieron ahí. Y ahora la ocurrencia que tiene Josué es decirles, bueno, levantemos el campamento de Sittim, caminemos 10 kilómetros, dice, y paremos ahí. Y paremos ahí. Era algo incongruente, era algo antilógico, era algo que no era natural.
¿Cómo levantar un campamento que tenía 1.000.000 de personas? No eran un grupito pequeño, era un grupo con mujeres y niños y todo. Tenían 1.000.000 de personas. Levantar todo el campamento e irse a la orilla del río Jordán, salir de Sittim. Y esta orden es una orden especial que Dios les da, porque Dios está dando un programa. Dios quiere que salgan de la esclavitud. Dios quiere que salgan del peregrinaje del desierto. Dios quiere que salgan de esta situación de 40 años de rebeldía. Quiere que salgan de ahí. Quieren que crucen el río Jordán. Quiere que pasen y que obtengan la tierra prometida que les había dicho a ellos. Hoy también nosotros podemos estar frente a un cruce de caminos. Tal vez tú en esta mañana te encuentras con una crisis que no sabes qué decisión tomar. Tal vez en esta mañana tú te encuentras en tu Sittim, no quieres levantarte de ahí. Estás ahí en tu lugar, estás en tu lugar cómodo, estás ahí y no quieres salir de este lugar que tú estás viviendo por 40 años, por 50 años, por 60 años o por 2 años. Porque los seres humanos, cuando encontramos nuestro lugar, nos sentimos cómodos. El otro día le decía a un hermano de la iglesia, oye, no os digo quién es, oye, ¿por qué no te cambias de lugar y te pones allí por una razón? Y me decía, Jorge, es que donde yo me siento me encuentro cómodo. Pues si son todas las sillas iguales. La tuya no es especial, la tuya no tiene un cojín especial. No, pero este es mi lugar. Rosa se sienta siempre ahí, el primer banco, el primer lugar. ¿Por qué? Porque es su lugar, se encuentra cómodo. Todos tenemos nuestros lugares de comodidad, es normal. Son nuestros lugares donde nos sentimos a gusto y es muy difícil hacernos cambiar de esos lugares. Son nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, los lugares que tenemos nosotros establecidos en nuestra vida, en nuestra casa, nuestro sofá, nuestra silla, el lugar de comer. Tenemos esas costumbres. Imaginaros ahora este pueblo que ha estado viviendo en Sittim durante tantos años, que Josué se le ocurra decir, levantémonos y cambiemos solamente por 10 kilómetros, nada más, porque vamos a pasar el río Jordán. Habían estado allí desde la muerte de Moisés. ¿Y sabéis Sittim qué significa? Sittim significa algo muy importante. Sittim es un lugar donde había habido un profeta falso, Balaam. Había estado ahí un profeta falso, profetizando, intentando estorbar la vida espiritual del pueblo de Dios. En ese tiempo había ocurrido esto en Sittim. Y dice el libro de Números, en el capítulo 25, versículos 1 y 2. Fijaros lo que dice el libro de Números. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas visitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de Moab. Esto ocurrió viviendo en Sittim. El pueblo de Dios se alejó de las promesas de Dios. El pueblo de Dios se alejó del pacto de Dios. El pueblo de Dios se contaminó de los otros pueblos, de la cultura de su alrededor. Y no solamente eso, que se contaminó, sino que incluso dejó de adorar a Dios en Sittim. Ese pueblo que Dios le había dado una promesa, era un pueblo que estaba empobrecido espiritualmente, estaba raquítico espiritualmente, a pesar de tener los profetas, los que les guiaban, los que les hablaban de Dios, pero ellos estaban raquíticos espiritualmente, porque estaban cómodos. Mirad, hermanos, cuando vivimos nuestra vida espiritual cómoda, algo pasa. Cuando vivimos nosotros cómodos en nuestra vida espiritual y nada nuevo acontece, estamos entrando en una rutina espiritual. Y la rutina espiritual es una carcoma que come nuestra vida espiritual. No se la ve como la carcoma de los muebles, no se la ve, pero está ahí, está minando el interior, está destruyendo el mueble por el interior. Y la rutina espiritual es una carcoma. Por esto tenemos que salir de nuestro Sittim, de nuestra rutina espiritual.
Tenemos que salir de ese lugar cómodo que nos hemos buscado, que nos hemos encontrado, e ir y buscar la voluntad de Dios y hacer caso a lo que el Señor nos dice. Aquí en este lugar Dios está diciendo: tenéis que caminar, tenéis que salir del statu quo, tenéis que salir del pecado, Menuda palabra, pecado. Pecado cuando hoy no la utilizamos. Pecado, hoy en nuestra sociedad esta palabra no se oye para nada, absolutamente para nada. Es para algunos religiosos fanáticos, es para algunos integristas cristianos. Esto es para los integristas cristianos, esto no es para la sociedad cristiana general, pero no es así. Dice el Señor que salgamos de nuestro pecado personal, hermanos, y tenemos que salir de ese sitim, tenemos que salir y levantar el campamento, pero no levantar el campamento bajo cualquier orden, bajo cualquier palabra, exclusivamente guiados por el Señor nuestro Dios, que quiere que crucemos el río Jordán. El Señor quiere que tú cruces el río Jordán. El Señor quiere que tú cruces ese Jordán y entres dentro de la tierra prometida. En Sitim, hermanos, no se ganan batallas. En Sitim no se ganan las peleas. En Sitim lo que se gana es la derrota de nuestra vida. La derrota de nuestra vida espiritual. No podemos continuar viviendo una derrota espiritual. Tenemos que vivir una vida espiritual vibrante, vigorosa, cercana al Señor, escuchando la voz de Dios. Y esto es lo que Josué les está diciendo al pueblo. Y le dice algo muy importante. Fijaros lo que dice en el versículo 1. Josué se levantó de mañana, muy de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Y después de venir al río Jordán, fijaros lo que hace el pueblo. Y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Cómo es posible esto? Y reposaron allí. Nos has hecho levantar, Josué. Nos has hecho salir. Nos has hecho hacer 10 kilómetros para ahora reposar. Esto no tiene ningún sentido. Algunos pensarían que esto era una mala estrategia. Seguro que lo pensarían. Algunos pensarían: este Josué se está haciendo viejo antes de tiempo, está perdiendo la brújula, no sabe lo que dice. Pero él sí que sabía lo que estaba diciendo, porque él tenía comunión con Dios. Él tenía comunión con el Señor, él tenía sus consejeros a su alrededor, y todos juntos habían decidido que esto sería de esta forma. ¿Por qué? Se prepararon durante 3 días en este reposo, 3 días de tranquilidad. Josué aprovechó este tiempo para acercar al pueblo a Dios. Aprovechó este tiempo de tranquilidad para poner el pueblo en sintonía con el Señor. Habían estado activos levantando el campamento. Habían estado activos preparando todo, guardando todo. Habían estado activos asentándose otra vez a la orilla del Jordán. Habían estado muy activos con todo esto. Pero ahora necesitaban reposo. Josué aprovechó ese tiempo para preparar ese pueblo que necesitaba reposar en las promesas del Señor. Y hermanos, os digo que esto es imprescindible para nuestro crecimiento espiritual. No solamente la actividad del centenario es importante en la vida de la iglesia, no solamente la actividad personal de cada uno de nosotros sirviendo en el ministerio del comedor, en el ministerio de repartir la ropa o de repartir la comida o de servir o de discipular o estar en las barcas o en la adoración o en cualquier cosa. No es solamente importante servir, sino lo importante es hacerlo esperando en las promesas del Señor, porque de lo contrario podemos caer en un activismo espiritual, o mejor dicho, en un activismo religioso. Podemos convertirnos en unos religiosos y hacer las cosas automáticamente y nada más. Este centenario, hermanos, necesita que nosotros nos paremos y nos acerquemos otra vez al Señor
y escuchemos la voz de Dios. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mi vida? No solamente de la vida de la iglesia en general, que también, pero de tu vida. Que nos paremos como Dios dijo que ese pueblo tenía que hacer antes de pasar el Jordán. Pararse, estar en sintonía con el Señor. Jesús aprovechó el tiempo también y actuó en el tiempo que tenía que actuar. No siempre el Señor estaba actuando, no siempre el Señor estaba ministrando. Acordaros cuando las bodas de Caná, que se quedaron sin vino, y la madre de Jesús, María, fue allí a decirle: mira, haz un milagro, tienes que hacer un milagro, esto tiene que cambiar, nos hemos quedado sin vino. Y Jesús dijo: aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado. Él podía hacerlo en ese mismo momento, claro que sí, pero no había llegado el momento de hacerlo. No había llegado el momento de actuar la vida de Jesús. Esperó el momento oportuno. Esperó el momento que Dios tenía que obrar. Me acuerdo también de otra historia tan preciosa que vosotros conocéis, cuando murió Lázaro. Lázaro murió, Jesús no estaba allí. ¿Creéis que podía estar Jesús allí? ¿Hubiera podido estar? ¿Sí o no? Claro, hubiera podido estar Jesús allí, pero no estuvo allí. No estuvo en ese momento, de tal manera que cuando las hermanas de Lázaro van a buscar a Jesús, ¿qué le dicen? Le riñen, dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso lo dirían con fuerza, ¿eh? Se lo dirían riñéndole, no suavemente, se lo dijeron con fuerza. Y Jesús no estuvo allí. ¿Dejó de actuar Jesús? No, actuó en su momento. Hay que esperar, hermanos, hay que esperar. No tenemos que confiar en los programas, no tenemos que confiar en las actividades, no tenemos que confiar en nuestra estrategia. No, hermanos, tenemos que esperar en el Señor, esperar en el Señor, trabajar para la obra del Señor. Claro, algunos aquí se cogen al pie de la letra esto y esperan tanto que nunca hacen nada. Hay algunos que se pasan la vida esperando: pastor, yo estoy esperando que Dios me hable, y ya tienen 60 años en el Evangelio. No, hombre, no, eso no puede ser. No puede ser. Nosotros tenemos que actuar, que estar en comunión con el Señor y viviendo y sirviendo de acuerdo como Dios quiere que sirvamos, pero tenemos que servir al Señor. Lo dice el apóstol San Pablo en capítulo 12 de Romanos, versículo 11. En lo que requiere diligencia, dice: no perezosos. No seáis perezosos, que no haya cristianos perezosos. Dice: fervientes en espíritu. ¿Y qué dice? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Dios quiere que tú le sirvas. Que no estés toda la vida esperando la voz de la ultratumba que te hable. No, Dios te está hablando. Esta mañana Dios, a través de este culto, te está hablando. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que tomar la decisión que tú creas conveniente delante de Dios. Dios quiere que tú estés esperando en su palabra y en sus promesas. Me encanta el Salmo 46, versículo 10. Está en el huerto de oración. Está allí desde hace 40 años escrito. Y dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Estad quietos. Estad quietos y conocedme. Conocedme. Tener una relación personal conmigo. Esta semana hablaba con un muchacho y le estaba hablando de cómo conocemos a Dios y cómo podemos. Y no podemos conocer a Dios si no hablamos con Él. No le podemos conocer. Yo no puedo conocer a una persona solamente porque chatee por internet. Eso no es suficiente. Es más, eso es peligroso porque me puede engañar. Y de hecho muchas personas se engañan por internet porque no se conocen. No juguéis a internet, por favor. Que algunos tenéis cara de jugar en internet. No juguéis. No juguemos. Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. Esperemos, porque lo hizo este pueblo antes de pasar el río Jordán. Esperó en el Señor. Espera en las promesas de Dios. No esperes en el programa, no esperes en los pastores. Los pastores fallaremos, los ministros fallaremos, los diáconos, los patrones, los timoneles. Tú vas a fallar, todos fallamos. Pero cuando mi confianza y mi esperanza está en el Señor, las cosas cambian.
porque está en la roca de la salvación, está en la roca poderosa, en la piedra angular que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, espera, estad quieto, tienes que estar quieto buscando y esperando las promesas de Dios. Y dice más, para alcanzar el río Jordán, para entrar a la tierra prometida, no solamente tenían que salir de Sittim y en segundo lugar estar esperando y escuchar y estar ahí oyendo la voz de Dios, sino que en tercer lugar tenían que buscar la dirección de Dios, la dirección de Dios. ¿Y cómo ellos encontraban la dirección de Dios? El versículo 3 lo dice, cuando veáis el arca, dice, cuando veáis el arca del pacto, entonces tenéis que marchar siguiéndola a ella. Dios hace las cosas perfectas. 1 millón de personas. ¿Cómo ir sin megafonía? No había megafonía, no había micrófonos, no había altavoces. ¿Cómo se ponían en contacto? ¿Cómo iban a ir? Imaginaros toda la organización que esto significaba, la algarabía que allí se montaba, el polvo. Estamos hablando del desierto, estamos hablando de un lugar seco, estamos hablando de una situación complicadísima. El arca, símbolo de la presencia de Dios, tenía que estar en el centro levantada y a 1 kilómetro nadie se podía acercar para que todo el mundo la viera. Además, el arca era de oro. De oro. La madera era de acacia, pero estaba forrada tanto dentro como fuera de oro. Y la placa de arriba, que es el propiciatorio que se puso en el templo, la placa de arriba era de oro macizo. Y esa arca de oro resplandecía en el desierto. Resplandecía. Y los levitas sacerdotes, dice la palabra del Señor, por primera vez los levitas y los sacerdotes levantaron el arca. Por primera vez, nunca antes ellos la habían cogido. Y la levantaron y todo el pueblo podía verlo a lo lejos. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Cuál era el norte? ¿Cuál era el objetivo de seguir esa voluntad de Dios? Esa dirección que Dios tenía. Esta arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaban la copia de las tablas de la ley. La copia primera. Ahí estuvieron, la copia de las tablas de la ley. Ahí estaba también dentro una porción de maná del desierto. Reconociendo la fidelidad de Dios en el desierto. Y estaba también la vara de Aarón, símbolo de la pureza, de la dedicación de Aarón al pueblo de Dios. Por lo tanto, esa arca era el símbolo perfecto de la presencia de Dios. Y Josué dice, mirad al arca. Fijaros en el arca, seguid el arca y ella nos conducirá hacia el lugar donde tenemos nosotros que pasar el río Jordán. Dios marca el camino a través del arca, por medio del arca. Pero Dios nos marca el camino hoy. Hoy nos marca el camino a través de Jesucristo. Jesucristo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo que es el profeta perfecto. Jesucristo que es el alfa, la omega, el principio, el fin, el Mesías, el soberano. El arca completa hecha carne. Sigamos a Jesucristo y unámonos donde Jesucristo está trabajando. Cuando nosotros tenemos quietud con el Señor, cuando tenemos contacto con el Señor, cuando estamos con el Señor, después obedecemos. Y obedecemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Henry Blackaby es un autor cristiano muy reconocido que escribió un libro maravilloso que se llama Mi experiencia con Dios. Y nosotros este libro de Mi experiencia con Dios lo damos en nuestra iglesia en discipulados, en diferentes programas de discipulado. Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, y cuando estuvo visitando nuestra iglesia hace unos 25 años, él estuvo en nuestra iglesia en un jueves, me recuerdo perfectamente, y él nos dijo lo siguiente: necesitamos ver cuáles son las acciones de Dios alrededor de nosotros y nosotros tenemos que sumarnos a lo que Dios está haciendo. Necesitamos ver dónde Dios está obrando.
dónde Dios se está moviendo, dónde Dios está actuando, y tú y yo unirnos a eso. A veces le decimos al Señor, bueno, Señor, tú haz lo que quieras, que yo haré mi programa. Tú me pides esto, pero yo hago mi programa. Tú me pides que yo tenga un carácter más humilde, que yo tenga un carácter que espere en ti, que yo tenga una visión diferente de la vida, pero yo tengo mi carácter, Señor, y tú me has dicho así, y encima nos justificamos delante de Dios. Tú me has hecho así. Y el Señor no quiere que esto suceda en nuestra vida. El Señor lo que está deseando es que nos unamos a Él. Y uniéndonos a Él, siguiendo el arca, siguiendo al Señor Jesucristo, siguiendo la luz que resplandece que es Él. Él dice, lloras, cuidado con lo que lees. Dice la palabra del Señor, escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. Lo bueno. Retén lo bueno, tú mira, tú escudriña, tú estudia, tú indaga, tú fórmate, tú crece, pero retén lo bueno, no te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. En 1975, unos presos en una ciudad que se llama Saltillo, en México, esos presos habían ideado con un cabecilla escaparse de la cárcel, y entonces estuvieron haciendo un túnel. Eso es verdad, esto es auténtico, no es una historieta para no dormir, es cierto. Y entonces estuvieron excavando un túnel y para salir y escaparse, y este otro preso, que era el cabecilla, les daba las indicaciones, y él trabajaba de tal manera que al final salieron a la luz. ¿Y sabéis dónde fueron a salir? Al despacho del director. Al despacho del director. Habían hecho caso a la persona equivocada. Justamente a la persona equivocada. Tanto esfuerzo para ir a parar a la cárcel otra vez y con más condena encima por lo que habían hecho. No hagas caso a personas equivocadas. No te dejes deslumbrar por soles fantásticos y maravillosos. No te dejes deslumbrar por Antoñita la fantástica. No te dejes deslumbrar. Mira al sol de verdad, mira la luz de Cristo, mira el arca del Señor, mira la palabra del Señor, porque Él es el propiciatorio, Él es la ley, Él es los profetas juntos, Él es el Mesías, Él es el Espíritu Santo que nos ha mandado, Él está con nosotros y Él está con la vida de la iglesia y está con esta congregación y nos guía, hermanos. Pero tú tienes que formar parte de este pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que después de decir que miraran el arca, les dijo algo más, todavía más. ¿No hemos hecho suficiente de salir ya de donde estábamos del campamento? ¿No hemos hecho suficiente de ir estos 10 kilómetros para pararnos aquí y reflexionar? Y ahora nos dices que miremos el arca. Sí, pero hay algo más que tenéis que hacer. Santificaos. Menuda palabreja. Santificaos. Hermanos, el Señor está pidiendo un cuerpo limpio. Que yo no sea una espina en ese cuerpo, le pido al Señor. Que tú no seas una espina rara en ese cuerpo. Que tú no seas un anticuerpo que esté ahí trabajando, que tú tienes que ser una persona íntegra y santa para el Señor. Lo dice el versículo 5, santificaos. ¿Y qué es la santificación? La santificación es apartarnos de todo aquello que nos contamina y dedicarnos a la adoración y al servicio de lo que Dios nos pide. Eso es santificación. Apartarme de todo aquello que contamina. Mirad, hermanos, a nuestro alrededor hay tantos virus. Estamos rodeados de virus infecciosos, virus que nos contaminan, que nos destruyen la vida espiritual. Cuando Josué está diciendo esto al pueblo, que se santifiquen, él lo está diciendo porque sabe lo que está diciendo. ¿Sabéis por qué? Porque este pueblo tenía que santificarse llevando los vestidos limpios. Santificarse significaba que iban a pasar el Jordán con vestidos limpios, con vidas limpias, símbolo de una vida limpia.
que tenían que apartarse de animales inmundos. Ellos ya no tenían animales inmundos, pero por si acaso, apartarse de animales inmundos, especialmente de los que se arrastran por la tierra, que tenían que practicar el ayuno voluntario, un ayuno que ellos predicaban y hablaban y enseñaban voluntario. Y también cuando hicieron la primera santificación, que la hicieron a los pies del monte Sinaí, les dijo que los matrimonios no tuvieran relaciones íntimas durante 4 días por lo menos para dedicarse al Señor, y que tuvieran una disposición de conciencia, una disposición del corazón, de volverse a Dios, de volver a los caminos de Dios. Esto era el camino de la santificación. Santificaos. Hermanos, hoy también somos llamados a santificarnos. Somos llamados a santificarnos, quizá no de la misma forma, pero hoy somos llamados a santificarnos a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, como hemos recordado, que nos limpia. ¿De cuántos pecados? Todos. Hermanos, todos. Todos. Y si el Señor nos perdona todos los pecados, ¿por qué nosotros le recordamos a otras personas los pecados que hacen? ¿Por qué señalamos con el dedo a otras personas? ¿Por qué juzgamos a otras personas? No tenemos derecho a hacer eso. Nuestro derecho y nuestro deber es santificarnos, dedicarnos al Señor, buscar la santidad delante de Dios, buscar la santidad. Quiero leeros un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6 para terminar. Y dice así Pablo a los corintios, fijaros, poner atención porque es muy claro lo que Pablo dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis para hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, no puede ser más claro, Pablo. Dejemos de contaminarnos, dejemos de mezclarnos, dejemos de apropiarnos de costumbres que son del mundo. Un cristiano no puede pertenecer a una falla. Un cristiano no puede pertenecer a los moros y cristianos. Un cristiano no puede pertenecer a esas fiestas banales del mundo. No lo podemos hacer, hermanos. Tenemos que permanecer limpios para el Señor, santificados. Y quien dice esas cosas dice muchísimas más. Tenemos que permanecer en la cultura, pero no mezclarnos en la cultura, de tal manera que nos contamine y nos aparte de los caminos del Señor. Por esto Pablo lo está aquí diciendo: salid, santificaros, sed santos. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, la santificación tiene una salida. Tiene la salida del arrepentimiento. Lo peor, Señor, hermanos, para no santificarnos, ¿sabéis qué es? Decir, bueno, yo no necesito. Yo no necesito. Ese es un termómetro. Yo no necesito nada. Yo estoy bien como estoy. Pero el Señor nos da la salida, y el Señor reconoce que nosotros hemos pecado, el Señor sabe que hemos caído, el Señor sabe que estamos ahí frenados muchas veces y tenemos que pedir perdón, arrepentimiento, y el Señor transformará nuestra vida de tal manera que nos librará de toda maldad. La confesión, hermanos, la confesión sin reparación y restauración es burlarse de Dios. Si nosotros nos confesamos al Señor y decimos al Señor que hemos pecado, pero continuamos igual, nos estamos burlando de Él. Y esto produce en nosotros dureza de corazón. Dureza de corazón. La santidad hoy significa que mi conducta, que mis influencias, que los moldes en los que vivo hoy en esta sociedad, yo no voy a participar de ellos, yo no voy a participar de este mundo, porque me van a corromper. No es que yo voy a transformar, no, me van a corromper. Hay ciertos círculos que tú tienes que saber que son contaminación, que son malos.
Y tienes que poner límites. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir en armonía con el Señor y en santidad con el Señor. No te abandones, hermano y hermana. No te abandones. Y cruza el Jordán. Cruza ese Jordán. Cruza el Jordán con la presencia de Dios. Cruza el Jordán y deja tu sitim, deja tu comodidad, deja lo que estás viviendo y sé obediente al Señor, buscando el rostro del Señor, que en quietud delante del Señor, buscando su voluntad. Pasemos al otro Jordán. Pasa tú a tu Jordán. ¿Tú sabes cuál es tu Jordán? ¿Sabes dónde está tu prueba? Porque allí en el Jordán ellos se organizaron para pasarla todos. Pero ¿sabes dónde está tu tiempo de dificultad? ¿Sabes dónde está tu prueba? ¿Sabes dónde está tu tentación? ¿Sabes dónde está tu momento difícil de la vida? ¿Sabes dónde estás? En esta mañana reflexionemos en quietud, en espera, delante de Dios. Los jóvenes reflexionan, los adultos reflexionan, mujeres y hombres reflexionamos y le decimos al Señor: Señor, quiero caminar contigo, quiero seguir tu programa, quiero caminar en obediencia a ti, Señor, quiero. En esta mañana, dile al Señor: Señor, sácame de mi confort, sácame de mi comodidad, pon corazón vibrante, un corazón lleno de fuego, un corazón lleno de dedicación y sobre todo obediencia. A lo mejor el Señor quiere que te bautices. El próximo domingo tendremos un bautismo. Quizá tú puedes obedecer al Señor también uniéndote al bautismo del próximo domingo. O tal vez el Señor quiere que te rindas a Él hoy, en esta mañana, y digas: Señor, tú vas a ser mi arca, tú vas a ser mi estandarte, tú vas a ser quien me va a iluminar y me va a guiar en la travesía de mi desierto. Señor, estoy confundido, tengo problemas, vivo una situación que ni siquiera comprendo, te necesito. Díselo al Señor, confiésalo al Señor, confiésalo al Señor. Si en esta mañana hay alguna persona aquí que toma alguna decisión de aceptar a Cristo Jesús, o de bautizarte, o de formar parte de esta iglesia, o de reconciliarte con el Señor, ¿por qué no levantas tu mano y oraremos por ti? ¿Hay alguien que quiere tomar alguna decisión en esta mañana, ahí donde estás? ¿Quieres cruzar el Jordán con la mano del Señor? ¿Quieres cruzar de la mano de Dios? ¿O quieres cruzar tú solo la experiencia de la vida, o quedarte en el desierto y quedarte ahí sufriendo? ¿Hay alguna persona que toma alguna decisión en esta mañana? ¿Quién quiere entregar su vida al Señor? ¿Quién quiere dar un paso de fe? Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. ¿Quieres tú? Señor, queremos descansar en ti, esperar en ti, porque deseamos conocerte a ti, conocerte más. Personalmente, Señor, necesito conocerte más y vivir más cogido de tu mano para pasar cada experiencia y tomar la decisión de forma correcta. Señor, y mientras atravesamos el Jordán, que tú nos tomes, que tú nos lleves, que pasemos por el lugar adecuado, el lugar donde tú tienes preparado para cada uno de nosotros, hasta el día que lleguemos al Canaán celestial, junto a ti, para toda la eternidad. Bendice a esta congregación, pero Señor, bendice a cada persona, individualmente y como familia, en tu nombre. Amén. No podemos